Theodore Robert Bundy, más conocido como Ted Bundy, fue uno de los asesinos seriales más brutales de la era moderna. Y esta es su historia. Nacido en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946, se podría pensar que su infancia fue dura, llena de abusos y violencia, pero es todo lo contrario. Ted nunca conoció a su padre, quien se dice que era veterano de la Fuerza Aérea, así que se educó con su madre y sus abuelos. De hecho, pensaba que su madre era su hermana mayor y sus abuelos sus padres. Pero todo de forma sana, como él mismo lo dijo. No era el hogar perfecto, pero era sano y se preocupaban por los niños. En 1950 se mudó junto a su madre a Washington y fue ahí donde su madre conoció a un hombre que era cocinero del ejército. De nombre Johnny Bundy, con quien se casaría y tendría 4 hijos y le daría el apellido a Ted Bundy. Pero ahora vayamos un poco más al futuro, al Ted Bundy universitario. Ted Bundy era un estudiante excelente, estudioso y con buenas notas, donde concluyó una carrera en Tacoma como psicólogo. Aunque la verdad es muy raro que siendo tan ejemplar, no durara mucho en sus empleos. En 1967, Ted conoció y se enamoró de Diane, una chica de buena familia, aunque para Bundy era la chica perfecta. Lamentablemente ella lo dejó al finalizar su carrera, igual como psicóloga, ya que según esto, no veía a Ted enfocado y con metas en la vida, y ella no quería estar con alguien así. Tiempo después Bundy regresó a la universidad, ahora en la carrera de Derecho, donde de igual forma mostró ser un estudiante ejemplar. Fue en este transcurso de tiempo donde Ted conoció a Megan Anders, una madre soltera, con quien inició una sana relación. Como dato curioso, Ted recibió una condecoración por parte de la policía de Seattle. Esto por salvar a un niño de ser ahogado. Qué ironía, porque tiempo después iniciaría una masacre de mujeres. Antes de empezar a asesinar, Bundy cometió crímenes pequeños, como robo a casas y comercios. Poco tiempo después, en 1974, Ted dio un salto en sus crímenes, entrando en un cuarto de universidad, donde violó y golpeó con una barra de metal a Johnny Lenz, una chica de 18 años. Esta chica no murió, aunque lamentablemente quedó con daño cerebral permanente. Esto, cuando Ted tenía tan solo 20 años de edad. Semanas después, Bundy atacó a una chica de 21 años. No se detalló qué pasó, pero sus restos fueron encontrados un año después en la montaña cercana a su universidad. Es aquí donde Ted empieza a matar. Durante varios meses de 1974, desaparecieron varias mujeres jóvenes. En ese tiempo se calcula que fueron 8 víctimas, las cuales atacaba de noche. Es aquí donde empieza a haber una investigación, donde se decía el modus operandi de Ted, que era hacerse pasar por un joven que necesitaba ayuda, ya sea con un brazo enyesado o con un cabestrillo. También testigos decían ver rondar un Volkswagen Beetle o bocho, rondando por las zonas donde desaparecían las chicas. 2 de febrero de 1974, la joven Carol Valenzuela de 20 años desapareció y su cuerpo se encontró hasta octubre, junto a otro cuerpo aún no identificado. 12 de marzo de 1974, la joven Donna Manson, de 19 años, desapareció rumbo a un concierto de jazz y no fue encontrada jamás. 17 de abril de 1974, la joven Susan Rancourt, de 18 años, desapareció cuando daba un paseo por los parques de Seattle. 6 de mayo de 1974, Roberta Parks, de 20 años, salía para tomar un café con unas amigas. Desapareció y jamás fue vista de nuevo. Estos son pocos de los nombres de las víctimas de Bundy y un ejemplo del poco tiempo que pasaba para que Ted atacara de nuevo. El 8 de noviembre de 1974 hay un punto de quiebre en las hordas de asesinatos de Ted. Bundy, haciéndose pasar por un oficial, se acercó a una joven, diciendo que le habían intentado robar el auto y que tenía que acompañarlo para hablar sobre lo sucedido. Ted convenció de entrar en su auto a esta joven. Sacó un arma. Intentó esposarla. Logró esposar una sola de sus muñecas.
y cuando Ted intentó esposar la otra muñeca de la joven, esta forcejeó, hasta lograr zafarse al golpear el rostro de Ted. Esa misma noche, pocos kilómetros adelante, desapareció una joven de 17 años, quien no fue encontrada jamás. Asesinó en Washington, Utah y Colorado, cometiendo sus actos más atroces, ya que había un testigo viviente del intento de asesinato, gente viendo un hombre en un Beetle rodeando las calles y hablando con mujeres solitarias. Fue que se hizo un retrato hablado de Ted, una referencia de su vehículo y corporalidad. Aquí hay que mencionar que la novia de Ted dio aviso a la policía sobre que tenía el paradero de alguien parecido al atacante de esta joven. Aunque al principio la policía desechó a Ted y se olvidó del caso por varios años. Debido a esto, Ted decidió cambiar su estrategia y no matar a más de una mujer en un condado. Así no se daría tiempo de detectar su estrategia y poder hacer un aproximado de la ubicación de Ted. Aunque ese miedo de Ted hizo que sus ataques poco a poco se hicieran menos efectivos, por lo cual esos intentos fallidos sirvieron como testigo para sus futuros juicios. En 1975, Bundy fue detenido por un oficial quien quería inspeccionar el vehículo y la matrícula. Ante esto, Ted huyó. ¿Y por qué? Porque se encontró en su auto una barra de metal, esposas, cinta metálica, entre otros objetos claramente sospechosos. Donde es aquí que se hizo un aviso para detener a Ted y ver para qué era todo eso encontrado. Su primer juicio ocurrió el 23 de febrero de 1976. Este juicio fue por secuestro agravado, por la chica anterior mencionada. Bundy se sentía seguro y confiado de que no había mucha evidencia contra él, ya que dada la época difícilmente podía comprobarse, ya que su dibujo no era tan parecido a él, y un Beetle era de los autos más usados en esos años, y en años futuros también. Pero tras las audiencias, Bundy se sentía seguro, incluso al punto de despedir a su abogado y representarse él mismo como abogado, tomando una actitud egocéntrica, altanera, aunque siempre con un gran carisma, lo que hizo. Y ya que su juicio era documentado, muchas jóvenes al verlo cayeron enamoradas y acudían a las audiencias solo para alabarlo cuando soltaba su altanería en el juicio. Lamentablemente para Ted, se encontró cabello de dos chicas en su Beetle, que coincidían con dos de sus víctimas, además de corroborar que los golpes coincidían con la barra de metal. Ya que durante su segundo juicio despidió a su abogado, se le permitió a Ted acceder a la biblioteca de la corte, donde en una de estas ocasiones, el 7 de junio de 1977, saltó desde la ventana, y lastimando un poco su tobillo. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen que tenía las llaves puestas. Tras su detención y captura, volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977, trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que coincidía al armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos. Hasta la mañana siguiente, pasadas aproximadamente 15 horas, nadie, ningún guardia, se dio cuenta de su desaparición. Esta vez huyó más lejos, huyó a Chicago y Florida, bajo el seudónimo de Kenneth Mizner. Durante ese último escape cometió sus últimos crímenes. En 1976, ingresó al edificio de la fraternidad de Chi Omega de la Universidad de Florida, violando y matando a 2 chicas y golpeando brutalmente a otras. Kilómetros adelante atacó brutalmente a una chica de nombre Shirley Thomas, rompiendo su cráneo, mandíbula y hombro. Aunque parezca extraño, esta chica no murió, pero quedó con graves daños permanentes. Secuestró, violó y mató a otra chica de 12 años cuando regresaba de la escuela. Tras esto huyó robando autos y carteras, donde fue detenido en Florida. Aunque se dudaba que fuera Ted, al final confesó ser él. Esto, tras un acuerdo con los oficiales. Nada fue fácil con Bundy, y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia, y metódicamente agotó sus apelaciones,
presentándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera de estas fue el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir, el 2 de julio de 1986, y otro el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de la ejecución. Bundy usaba y abusaba de su encanto personal, y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al Dr. Bob Heppel, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, D.C., con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, asesino en serie conocido como The Green River Killer, algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrófila. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo. Esto para obtener más tiempo, en cierta forma. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron. Hackmeyer y Bundy, durante su última entrevista, el 23 de enero de 1989, mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y fingió haber perpetrado mayor número de asesinatos, inventando detalles y dando datos falsos, para así ganar tiempo con la repercusión y la búsqueda. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado Caso de los Crímenes del Río Verde, otra secuencia de muertes violentas cometidas a prostitutas. Bundy hizo múltiples entrevistas y confesiones, así para tratar de retrasar su ejecución. Pero el 24 de enero de 1989 fue electrocutado y declarado muerto a las 7:16 de la mañana, esto a su edad de 42 años. Cabe resaltar un dato muy importante, y es que Ted Bundy se reencontró con una de sus parejas, la cual, pues bueno, hacía de cierta forma visitas conyugales. Y entre todas estas se engendró una hija en prisión. Ted Bundy convivió con ella un tiempo, pero decidieron abandonar a Bundy justo tiempo antes de la ejecución. No se sabe nada del paradero de ellas, incluso se cree que se cambiaron de nombre. Todo esto para tener una privacidad. Y bueno, esto fue lo más resumido posible la historia de Ted Bundy. Sé que me faltaron muchos otros datos, muchos otros nombres, pero, o sea, de lo que él declaró fueron 30. Y pues contar cada uno de los casos donde pasó, cómo fue, etcétera, pues iba a ser el video demasiado largo. Así que esto fue la historia más resumida a grandes rasgos. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete, dale like y comenta de qué otro personaje te gustaría que hiciera video. Yo soy Lobo Negro. Bye.